hagáis lo que hagáis, estéis donde estéis. Está todo preparado ya, gloria al Señor. Bueno, una última cosa, qué guapos sois. Qué guapas y qué guapos sois. Algunos mejor peinados que otros, otros habiéndole sacado brillo a la bombilla, pero guapos. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, si hay algún móvil o algo por ahí que vaya a sonar, por favor, o que esté sonando, que lo apaguen, porque el Señor no nos va a hablar a través del móvil hoy. Yo escucho algo. Qué bueno es el Señor. Hemos estado cantando, hemos estado alabando y adorando a nuestro Señor. Y yo no sé si ahí lo habéis notado, pero las alabanzas, las canciones que hoy hemos cantado tenían un denominador común. Y es Cristo como Rey. En estas semanas estamos meditando, estamos profundizando en las Escrituras acerca del reino de Dios. Veíamos la primera semana qué es el reino de Dios, cómo Jesús presentó el reino de Dios como centro de su predicación, de su enseñanza y de su mensaje. Veíamos que el reino de Dios es la presencia, es el poder, es la manifestación, el gobierno de Dios en los corazones de las personas y por lo tanto en la sociedad, en el mundo. Y veíamos que el reino de Dios tiene unas leyes, tiene unos principios a los cuales todos aquellos que son introducidos en su reino por medio de la fe, el arrepentimiento y confesión de pecados, todos estamos sujetos y debemos cumplir. La semana pasada meditábamos acerca de los elementos fundamentales del reino. Hablábamos del territorio que el reino de Dios ocupa. Y en este momento, en esta fase en la que nos encontramos, que es la fase del reino escondido en los corazones, el reino de Dios que está escondido en tu corazón y que ha de manifestarse a la humanidad por medio de la predicación del Evangelio, veíamos que el reino de Dios, el territorio de Dios, es nuestros corazones precisamente. Es ahí donde habita la presencia de Dios, donde el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu y donde Él debe gobernar, porque de nuestro corazón mana la vida. Veíamos también que en todo reino tiene que haber unos súbditos, y nosotros somos los súbditos del Señor. Somos aquellos que vivimos para servirlo, que vivimos para cumplir con sus órdenes, para cumplir con sus mandamientos y extender el reino de Dios por medio de la predicación, por medio del testimonio y el amor de Dios a toda criatura. Veíamos también que en todo reino tiene que haber unas leyes, unos principios que rijan la vida de ese reino. Y el Señor nos llevaba a su palabra, a los mandamientos de Cristo, que se resumen en una sola palabra: el amor, la ley del amor. La regla de oro dice: haz con los demás lo que quieras que ellos hagan contigo. Es decir, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en ellos se encuentra, se condensa, se resume toda la ley y todos los profetas. Y habíamos dejado para el día de hoy la parte fundamental, el actor principal de toda esta historia. Hemos visto el territorio, hemos visto los súbditos, hemos visto las leyes. Ahora tenemos que ver al Rey. Amén. Y ya el Rey se ha manifestado a nosotros en este día, mientras lo hemos adorado, lo hemos cantado, lo hemos bendecido, hemos reconocido su señorío. Hoy nos acercamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos meditando en un texto de la Escritura, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús comienza su ministerio, y lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Y vemos cómo en el versículo 17 dice que Jesús empieza, y fijaros lo que dice, lo primero que dice es: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie que no se arrepienta de sus pecados, los confiese, los abandone y abrace a Cristo y su salvación, puede entrar, puede acceder al reino de los cielos. Un reino que no podíamos alcanzar, pero que Cristo mismo lo ha acercado a nosotros por medio de su persona. A Jesús le preguntaron: muéstranos al Padre. Y Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ve a mí, ve el reino de los cielos. Yo soy la encarnación del reino de los cielos. Por eso Jesús mismo: yo soy la puerta que da acceso al Padre, que da acceso al Padre. Y ninguna otra puerta puede llevarnos al Dios que está en los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé qué imagen se te viene a la cabeza cuando piensas en un rey. No sé en qué es lo que tu cabeza o tu mente imagina. Quizás sean muchas las formas.
Si te gusta la arqueología, la historia antigua, puedas pensar en un faraón, ¿verdad? Sentado en su trono, en un palacio, ahí en Tebas o en Memphis, pero rodeado de lujo, de poder. O quizás puedas pensar en un rey persa, en esos grandes palacios con kilómetros cuadrados de columnas, rodeado de sirvientes que hacen y acatan su voluntad, rodeados de riqueza y son siendo la máxima autoridad. O quizás pienses en un rey medieval, ¿no? En su castillo, ahí con su larga capa, sentado al lado de una chimenea encendida, con todos los hombres y mujeres a su alrededor, adulándolo e intentando agradarlo. O quizás pienses en Isabel y Fernando, los famosos Isabel y Fernando, reyes católicos, por la gracia de Dios, que pisaron por las calles de Rota años atrás y vinieron a descansar en lo que hoy llamamos el Castillo de Luna. O quizás pienses en Juan Carlos, que el hombre ya pues con su bastón intenta vivir sus últimos días de la mejor manera que pueda. No sé qué es la imagen que tú tienes de un rey, ¿vale? Pero estos reyes que pueden venir a tu cabeza son personas, son seres humanos, meros seres humanos, que ya no existen, la mayoría de ellos. Algunos aún están vivos y ya no son reyes, que tuvieron poder y autoridad en un momento de sus vidas, pero que se les ha sido quitadas. En cambio, el rey del reino de los cielos es un rey que, como la propia palabra confiesa y declara, es rey de reyes y señor de señores. El rey en quien hemos creído, el rey a quien confesamos, el rey que trae salvación, es rey de reyes y señor de señores. Y ese es tu rey y es mi rey. Acompañadme, por favor, a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hora en la que nos acercamos a tu palabra. Lo hacemos con reverencia, lo hacemos con temor y con temblor, porque sabemos que tu palabra es la autoridad suprema. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo podamos recibir de ti eso que tú has preparado, eso que tú has dispuesto para que nuestras vidas sean edificadas, sean exhortadas, sean corregidas y sean levantadas para la gloria y honra de tu nombre. Abre nuestros ojos y nuestro corazón y permítenos, Señor, alimentarnos de todo aquello que tú tienes para nosotros. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 1 Timoteo capítulo 6. En este pasaje hay unos versículos que destacan sobremanera porque se han repetido y se repiten y se predican constantemente, y quizás es el que tú estás pensando ahora. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y dice versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay muchos pasajes conocidos y predicados en 1 Timoteo. Pero fijaros lo que dice a continuación en cuanto a lo que estamos meditando en esta mañana. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Quizá nos quedamos en pelea la batalla, en guarda la fe, resiste hasta el final. Ayer compartía con los jóvenes y el título del mensaje era bien sencillo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mis amados hermanos, todos batallamos en esta vida cristiana, por ser buenos creyentes, ser buenos hombres, buenas mujeres, ser buenas esposas, buenos esposos, buenas madres, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores. Pero sabéis, mis amados, todo esto no tiene ningún sentido, todo esto no alcanza ningún propósito si no es
por la persona de Jesucristo. Si no es por la obra de Jesús en nuestras vidas. Si no es por aquello que Él ha hecho, que Él está haciendo y que Él va a hacer hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es el mismo Jesucristo de Nazaret. Podemos intentar vivir nuestra vida y desarrollar el plan de Dios para nuestra vida de muchas formas. Pero el eje central, en lo que se sustenta absolutamente todo, no solo en nuestra vida, en la vida de iglesia, sino en todo el universo, la humanidad, es la persona de Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando pensamos en reino de Dios, cuando maduramos esa mentalidad del reino de Dios, lo que siempre debe ocupar un lugar preeminente en nuestro caminar, en nuestro meditar, en nuestro pensar, en nuestra adoración y en nuestra acción, es decir, en nuestro servicio en la obra de Dios, es la persona de Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aquí el apóstol Pablo define a Jesús como aquel que vendrá y dice que Él es el bienaventurado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él soberano. Soberano significa por encima de todos y por encima de todo. Esta misma definición de Jesús la encontramos en el libro de Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 14 dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Perdón, estoy leyendo otro versículo. Vamos aquí a Apocalipsis capítulo 17. El que estaba leyendo lo tenemos en Deuteronomio, que lo leeremos a continuación. Apocalipsis 17, versículo 14. Dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús, el Hijo. La palabra lo define como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Un poquito más adelante en Apocalipsis 19, versículo 16, leemos así. Empezando en el versículo 11, vemos cómo se refiere a Él como el fiel y el verdadero. Después, en el versículo 13, el Verbo de Dios, la palabra que ha sido encarnada, que encontramos también en el capítulo 1 de Juan. 1, 2 y 3. Y en el versículo 16 dice así la palabra: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la Biblia la vestidura es nuestra identidad y el muslo es símbolo de fortaleza y de poder. En su vestidura, en su identidad, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es un Rey de Reyes y Señor de Señores que ha recibido todo el poder y toda la fortaleza, toda la autoridad, todo el dominio. En el Antiguo Testamento también vemos esta definición. Y alguien dirá: ¿qué tiene que ver Jesús con el Antiguo Testamento? Ahora vamos a llegar a ello. Dice Deuteronomio 10:17: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y en el Salmo 136 leemos: alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Y quizás alguno me diga: sí, pero está hablando del Padre. Estamos en el Antiguo Testamento. El Hijo aún no se había manifestado. Volvamos de nuevo a 1 de Timoteo capítulo 6 y veamos el versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A mí esto me lleva a la predicación del viernes que Julio nos compartió. A mí este pasaje me lleva a Éxodo capítulo 33, en concreto al versículo 20. ¿Os acordáis que en Éxodo 33 Moisés le pide al Señor: muéstrame tu gloria? Yo no voy a dar un solo paso si tú no vienes conmigo, si tú no me acompañas. Pero te ruego, Padre, muéstrame tu gloria. Te ruego, Señor y Dios, muéstrame tu gloria. ¿Y qué es lo que el Señor le responde en el versículo 20? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo acerca de Jesús? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Tengo la impresión de que están hablando de la misma persona. Están hablando del mismo Dios, del mismo Rey y del mismo Señor.
Están hablando de la misma persona. Ayer, mientras estaba dándole forma a este mensaje, mi corazón se quebrantaba y me tuve que parar de escribir y me puse de rodillas a orar en mi estudio. Y yo, Señor, gracias. Gracias, que ese Dios del Sinaí, ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que hizo temblar la montaña, ese Dios que trajo agua de una roca, ese Dios que alimentó y sustentó a 2 millones de personas durante 40 años, es el mismo Dios que nació en un pesebre y que murió en una cruz. Es el mismo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi corazón se quebrantó y dije, Señor, gracias, porque ningún hombre te puede ver con los ojos de la carne, pero te hemos visto con los ojos de la fe. Te hemos reconocido con los ojos del corazón. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Donde está uno, están los otros. En Colosenses capítulo 1, leemos a partir del versículo 9, algo que aún añade a todo esto. Y todo esto, mis amados hermanos, debe hacernos humillar delante de la presencia de Jesús. En un país donde la influencia del catolicismo romano es tan grande, tenemos muchas imágenes y muy variadas y muy distorsionadas de Jesús. Aún llevando años en el Evangelio, puede ser que veamos a Jesús como un niñito en un pesebre todavía, ¿verdad? O quizás lo veamos como un hombre sufriente colgado en un madero. O quizás como alguien que Jesús es un buen chico, es un buen hombre. Él nos ama a todos. Es verdad que Él nos ama a todos. Pero no debemos olvidarnos, mis amados, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquellos que vivimos en el reino de Dios, que vivimos en la esfera del reino de Dios, no podemos tratar a Jesús como cualquier otra cosa. No podemos tratar a Jesús como tratamos al colega o al hermano. No, mis amados. Tenemos plena confianza para acercarnos a Él. Tenemos plena confianza para mostrarnos como tal y como somos, pues Él nos ama y nos conoce como somos. Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él no se le canta de cualquier manera. A Él no nos dirigimos de cualquier manera. A Él no le servimos de cualquier manera. Y a Él no le predicamos de cualquier manera. A Él se le presenta como lo que es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses capítulo 1, versículo a partir del 9. Por lo cual también nosotros, desde este día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es mi oración para mi vida y para la tuya también. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Jesucristo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora entra la definición de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. El primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! ¡Wow! A ver quién es el simpático que se le pone tonto al Señor ahora, sabiendo que Él lo ha creado todo, que todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el primogénito
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Por eso Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que el Padre es, lo veis en mí. Todo lo que el Padre piensa, lo veis en mí. Todo lo que el Padre siente, lo veis en mí. Todo lo que el Padre hace, lo podéis encontrar en mí. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Creador y sustentador de todo, imagen del Dios invisible, receptor de la plenitud de la deidad. Él es nuestro Señor, Él es el Rey en el reino de los cielos. Amén. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante conocer la palabra de Dios. No para ser unas cabezas cuadradas, hinchadas de conocimiento, no, sino para conocer a Dios, como decía el apóstol Pablo, para tener el conocimiento correcto, verdadero y completo de Dios. Completo no lo tendremos hasta que no estemos delante de Él, pero sí aquel que se nos permite alcanzar. Por eso es tan necesario conocer a Dios, conocer a Jesús por medio de su palabra, porque ella nos revela al Padre y el Padre nos ha entregado al Hijo para que le conozcamos. Y para que reconozcamos que Él es Rey de reyes, Señor de señores. El único y sabio Dios, como lo presenta el libro de Efesios, quien gobierna desde la eternidad y por la eternidad, sea su nombre bendito por siempre. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Ese rey entró en Jerusalén hace 2000 años sentado en un pollino para cumplir la profecía, aquello que fue anunciado por los profetas. Pero ese mismo rey volverá en el futuro y ya no entrará sentado en un pollino. Ese rey entrará en la ciudad santa. Ese rey posará sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad y fluirá un río de vida a través de él, que llegará hasta el mar más grande, el mar Mediterráneo. Y Él establecerá su reino milenial sobre toda lengua, sobre toda nación, sobre toda la tierra, para que todo el mundo reconozca que Él es Jesucristo, que Él es el Señor. Ese es tu Rey, ese es tu Rey. Y sabes, mi amado hermano, mi amada hermana, la vida del cristiano, tu vida cambia cuando reconocemos, cuando sabemos quién es, cuando vivimos conociendo y reconociendo quién es Jesús y lo que Jesús hace. Porque así como Él es uno con el Padre, Jesús nos dice que nosotros somos uno con Él. Por eso dice que somos, la palabra que somos, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él es Rey, el Rey Supremo. Y Él es el sumo sacerdote, perfecto, inmaculado. Pero Él ha compartido su herencia con nosotros. La palabra dice que somos coherederos con Cristo. Por eso podemos cantar Jesucristo basta. Él mi castigo recibió y su herencia Él me dio. Ese es nuestro Rey. Mis amados, es vital para nosotros como creyentes, viviendo en el reino de los cielos, saber quién es nuestro Rey. Saber quién es nuestro Rey. Saber quién es el que gobierna y el que ha de gobernar en nuestros corazones. Y yo temo por aquellos hermanos y hermanas que se resisten a la autoridad del Rey. Temo por ellos, porque ese Rey da oportunidades día tras día, pero llegará un día en que no habrá más oportunidad. Habrá un día en que ya llegará el juicio. ¿Y qué le presentaremos al Señor? ¿Qué le presentaremos al Rey? Yo temo por todos aquellos que me rodean en este pueblo, por familiares míos, que año tras año les predico la palabra y rechazan al Rey, sabiendo que llegará un día en que tendrán que rendir cuentas delante del Rey. Y aquí no vale, no, es que yo era republicano. No, tú eras tonto. Si no se trata de ser republicano o monárquico, se trata de ser sabio y de ser humilde para reconocer que Jesús es el Señor. Y que Él tiene la última palabra, mi amado hermano, hermana. No te encabezones en resistir la voluntad de Dios para tu vida.
No te encabezones en querer hacer tu vida a tu manera. Con Dios siempre se gana y siempre se pierde. Se pierde la razón y se gana la vida. Vivir bajo los principios del reino de Dios es vivir en Cristo. Es vivir con Cristo como Rey y Señor en nuestra vida, manifestándose e impactando también a otros. Ahora bien, quiero que recordemos esto y es importante. Ningún rey comparte su corona con nadie. Por lo tanto, nuestro Dios, nuestro Rey Jesucristo, que es Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie, va a permitir que nada, absolutamente nada ni nadie, ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. El otro día os comentaba algo que escuchaba de un hermano consiervo que predicaba. Hay algo que a Dios le moleste más que el que no se le adore. Y es que compartamos su adoración con otros dioses. Y es verdad. A Dios le molesta que no le adoremos, pero le molesta mucho más que tú compartas tu adoración con otros dioses. Dioses que tengan forma de trabajo, de descanso, de deporte, de personas, de televisión, de coche, de dinero, de hijos. Tú sabes cuáles son los dioses a los cuales te doblegas día tras día. Redes sociales, móviles, ambiciones, aspiraciones personales. Cada uno sabe cuáles son los dioses ante los cuales se doblega cada día. Hermanos, recordemos esto, Jesús no comparte su gloria con nadie. Y Él nos ama y nos da oportunidades día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque nos ama y su misericordia se renueva cada mañana. Porque su amor es infinito, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo ha hecho con nosotros, lo hará con nosotros hasta que llegue el día en que la ira de Dios sea consumada y el juicio de Dios se establezca. Dios no comparte su gloria ni su adoración con nada ni con nadie. Y esto no nos tiene que hacer tener miedo, pero sí infundir temor santo. Sí infundir temor santo. Vivimos en días en los cuales no hay respeto. Vivimos en días en los cuales no hay respeto por la casa de Dios. No hay respeto por las cosas de Dios. No hay respeto por la palabra. A veces es doloroso llegar aquí y estar leyendo la palabra del Señor y ver a hermanos tirados ahí en la silla como si estuviesen tomando un café en casa. O mirando el móvil. O decir, hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Es que estoy muy ocupado. Y luego te enteras de que simplemente estaba durmiendo la siesta. No hay temor de Dios. Y es triste que no lo haya en el mundo, pero es trágico que no lo haya en los corazones de la Iglesia. Y es tan sencillo como esto, mis amados, es que no sabemos quién es nuestro Dios. No sabemos quién es el Rey. Porque cuando tú sabes quién es tu Rey, tú ya no dejas de ya no sigues pensando por ti mismo. Es que yo pienso, es que yo opino, es que yo creo, es que yo deseo, es que a mí me gusta. ¡No! Es su voluntad por encima de todas. La tuya y la mía. Porque somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. O somos siervos del Señor o no somos siervos del Señor. O seguimos a Cristo o seguimos al mundo. No hay un término medio. O somos súbditos del Rey o somos súbditos del príncipe de las tinieblas. No hay término medio, amados hermanos. Ahora, yo no sigo a un rey a quien no conozco y de quien no me fíe. Por eso sirvo a mi Señor. Porque lo conozco y sé que mi Rey es de fiar. Sé que todo lo que mi Rey dice, mi Rey lo cumple. Sé que todas sus promesas son firmes, son eternas y se cumplirán. Yo sé quién es mi Rey. Por eso, a pesar de que debo morir cada día a mi carne, a mis deseos. Ayer les decía a los jóvenes, es difícil ser joven, sí, es difícil vivir la vida, seas joven, seas mayor, seas adulto. No pensemos que por estar en otra etapa de nuestra vida es más fácil morir a la carne y a los deseos. No, para nada, la lucha es la misma. Las tentaciones son otras, pero la lucha es la misma, porque es la lucha entre el cielo y el infierno, es la lucha entre la carne y la voluntad de Dios. Ahora, no lo hacemos por obligación. Lo hacemos por amor al Rey. Lo hacemos porque Él nos ha amado y porque lo amamos. Y porque nuestro único deseo, nuestro único anhelo cada día es hacer su voluntad. Porque su voluntad, que está grabada a fuego en nuestros corazones por medio de esa ley, que la ha puesto en un corazón de carne, es nuestro deleite. No servimos a Dios para agradar a Dios. ¿A que no? No, porque ya agradamos a Dios. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Él se alegra y se agrada de tu vida. Pero servimos a Dios porque lo amamos.
y porque lo reconocemos como Rey sobre nuestras vidas. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Vivir en los principios del reino es vivir en Cristo, con su palabra morando en nosotros. Y lo hacemos por amor, lo hacemos por amor, lo hacemos por devoción, lo hacemos por entrega, lo hacemos porque estamos consagrados a Él, porque Él nos ha apartado para las cosas santas. Ahora bien, esta segunda parte del mensaje me gustaría que siguiésemos presentando a este Rey a través de sus nombres. El nombre dice mucho de nosotros. Nuestro nombre dice mucho de nosotros. Es más, nos identificamos unos a otros por nuestro nombre. A que si yo tuviese, en lugar de llamarme Serafín, me llamase... ¿Dónde está Paco? ¿Se ha ido ya? ¿Lo veo por ahí? Ya se ha ido, no lo veo. Si yo me llamase Paco, pues diríais, no tiene cara de Paco. Aparte de que está calvo como Paco, no tiene nada más. ¿Vosotros imagináis a la Chiqui llamándose Pilar? Pues no tiene cara de Pilar, tiene cara de Chiqui, ¿no? Y cuando pensamos en Chiqui, ¿qué pensamos? Pensamos en todas las cosas buenas que Chiqui tiene. Pensamos en su carácter. Pensamos en las cosas buenas que hace. También en las malas, los que lo conocen, ¿verdad? Pensamos en su persona. No nos centramos en el nombre, pensamos en su persona. Pero el nombre nos lleva al carácter de la persona, a la identidad de la persona. Y la palabra del Señor nos revela al Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de los nombres que Jesús recibió y tiene. El primero de ellos es el que todos conocemos, su nombre personal, Jesús. Un nombre que no le dio su madre y que no le dio su padre. Sabéis que en la cultura judía era costumbre darle al hijo el nombre del padre o del abuelo, ¿vale? Eso se ha heredado en muchas culturas todavía hoy. Pero en Mateo 1, versículo 21, vemos que el ángel se le aparece a María y le dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Jesús es el nombre griego de lo que en hebreo conocemos como Yehoshua o Joshua o Josué, ¿vale? En sus diferentes acepciones. Y eso está formado por dos palabras. La raíz Yehó de Jehová o Yahvé, que significa Dios, Señor, y Oseas. El nombre Oseas significa salvación. O sea que el ángel ya le está diciendo a María la identidad de aquel que habría de nacer de su vientre. El Señor Dios es salvación. ¿Por qué? Porque dice que Él salvará a los hijos de su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús indica quién es Jesús para Dios. Indica que es aquel que vino a salvar. ¿Y quién puede salvar a su pueblo sino solamente el Rey y Señor de ese pueblo? El Rey de Reyes y Señor de Señores es aquel que salva. Por eso la palabra nos dice que hay autoridad en el nombre de Jesús. Porque cuando nombramos a Jesús, y lo hacemos con fe, y lo hacemos con autoridad, estamos nombrando a Dios mismo, el Rey soberano. Y ante eso, nada ni nadie se puede resistir. Ayer les comentaba también a los chavales, ¿se acuerdan de esa historia de Pablo en Éfeso? En la que él predicaba el Evangelio, hacía milagros y prodigios en el nombre del Señor y echaba fuera demonios. Y entonces en esa ciudad, que era una ciudad gobernada por el ocultismo, había 7 hijos de un ocultista, un mago, que dijeron, ¡wow! Nosotros también queremos ese poder. Y se acercaron a un endemoniado, e intentaron echar fuera al demonio. Y empezaron, en el nombre de Jesús. ¿Sabéis lo que dijo el demonio? ¿Cómo? Yo sé quién es Jesús. Y yo sé quién es Pablo, pero yo no tengo ni idea de quiénes sois vosotros. Y les metió una paliza, que salieron los 7 llorando, medio desnudos y apaleados. Los demonios saben quién es Jesús. Cuando Jesús se acercaba
a un endemoniado, automáticamente los demonios se echaban para atrás y lo declaraban: Jesús, Hijo de Dios, sabemos quién eres, te reconocemos, sabemos quién eres. ¿Y Jesús qué les hacía? ¡Shh! Cállense, no ha llegado mi hora, y salgan fuera en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, pero es el nombre de aquel que salva a su pueblo y que salva al mundo entero. Amén. El segundo nombre que vemos es el de Cristo. Algunos piensan que Jesucristo es todo uno, no. Jesús y luego Cristo, lo que pasa que, pues se ha ido juntando con el tiempo. Cristo, Christos, es el nombre oficial del Mesías. Si vamos al Antiguo Testamento, porque Christos es una palabra griega, equivale al Mashiach, Yeshua, HaMashiach, Jesús, el Mesías prometido a la nación de Israel y a las naciones enteras. Y Mesías significa literalmente el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento se ungía a profetas y se ungía a reyes, y denotaba el oficio que debían desempeñar. Denotaba esa relación especial que ese profeta, ese rey iba a tener con Dios y con el pueblo. Y denotaba también la responsabilidad que ese rey o ese profeta tenía para con Dios y para con el pueblo. Cristo es el nombre oficial de aquel que habría de venir. Por eso a Jesús le decían en ocasiones Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El rey es el Mesías. El rey es aquel que habría de venir para salvar a los pecadores. Y en Hebreos vemos así que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se presentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, y Jesús, tercer nombre, es el Hijo del Hombre. Y alguien dirá: qué nombre más raro, ¿no? El Hijo del Hombre. Si lees el Nuevo Testamento, si lees los Evangelios, vas a ver que esto aparece en muchas ocasiones. De hecho, Jesús se denominó a sí mismo como Hijo del Hombre en más de 40 ocasiones. Y este nombre es el que la profecía de Ezequiel y también Daniel utilizan para referirse al Mesías, para referirse al ungido de Dios que habría de venir a liberar y rescatar a su pueblo. Fijaros en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 lo que dice la palabra. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Amén? ¿Estáis durmiendo? Yo no sé, hermanos, qué es lo que produce en vosotros la palabra de Dios. A mí me da vida. A mí me produce a veces incluso escalofríos, respeto, temor y mucha alegría. Así que no duermas. Si tienes sueño, por favor, vete a tu casa. Pero aquí atiende a lo que el Señor te está diciendo, porque de esto depende tu vida para hoy y para el futuro. Esto no es una religión más. Esto es la vida que Cristo nos ofrece y Cristo es el Rey de la vida. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene connotaciones mesiánicas. Cuando Jesús fue prendido y estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote, le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú aquel que habría de venir? Y fijaros lo que le dice el Señor: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dice que a continuación el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y empezó a gritar: ¡blasfemia! ¡Blasfemia! Jesús en ese momento está diciendo: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy aquel que habría de venir, por el cual estáis esperando. Pero ellos no lo reconocieron. Él es el Hijo del Hombre, aquel
que vino a morir por los pecadores. Jesús, Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento el Hijo de Dios se refiere a 4 aspectos diferentes. Al pueblo de Israel, se refiere al rey prometido de la casa de David, a los ángeles de Dios, como aparece también en Job, o a la gente piadosa en general, los hijos de Dios. Pero en Jesús, esta expresión tiene un carácter que se aplica en 3 sentidos. Primero, mesiánico. Segundo, trinitario. Tercero, natalicio. Mesiánico, ¿por qué? Porque cuando Jesús dice yo soy el Hijo de Dios, lo está diciendo con mayúsculas. Yo no soy un hijo como todos los demás. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús fue bautizado? Una voz del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A Él oíd. Pero si vamos un poquito más adelante, en Mateo capítulo 17, vemos en el monte de la transfiguración, que mientras estaban allí Moisés, Elías, Jesús y 3 despistados que no sabían ni dónde estaban, el Señor habló de nuevo y dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, o que el Hijo de Dios ha de ser entregado, que el Hijo de Dios ha de padecer, Jesús estaba diciendo que Él era Dios, que Él era el Rey que estaban esperando. Un carácter mesiánico. Trinitario. La palabra Hijo de Dios en boca de Jesús y en boca de los escritores bíblicos está hablando de la preexistencia de Cristo, está hablando de la eternidad de Cristo que trasciende la vida de Cristo sobre la tierra como ser humano. Nos está diciendo que ese Hijo estaba en la eternidad junto con el Padre. La gloria que me diste es la que yo les he dado, es la que yo he compartido. ¿Os acordáis cuando estaban los discípulos volviendo de la administración de Jesús y Jesús descansando en la barca y de repente se levanta una tormenta? Y Jesús dormía y ellos temblaban, y Jesús dormía y ellos decían: ¡ay, que nos morimos! ¡Ay, que perecemos! Jesús, ten cuidado de nosotros. Entonces Jesús se despereza, se levanta y le dice a la tempestad que se calme. Le dice al viento que se pare y a las olas que cesen. Entonces sus discípulos, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús es llamado Hijo de Dios en virtud de su concepción sobrenatural. Nosotros somos hijos de Dios, pero hemos sido concebidos de carne y de sangre. Y para ser hijos de Dios, ahora hemos nacido del Espíritu. Pero Jesús, cuando está diciendo que Él es el Hijo de Dios, está diciendo que José no era su padre real. Era su padre adoptivo, putativo, ¿no? Como decíamos un día aquí hablando. No es una palabrota, es un término. Pero su verdadero padre era el Padre Celestial. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este niño es Jesús de Nazaret. Y este niño es el Dios admirable, Dios grande, Dios fuerte, Dios celoso, príncipe de paz, el Rey del universo. Y el último que veremos hoy, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Por eso digo, mis amados hermanos, que debemos conocer a Dios, debemos conocer a Jesús como Dios, debemos conocer a Jesús como el Rey para poder vivir nuestra vida como hijos e hijas de Dios, como corresponde. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor para aquí, Señor para allá.
Pero realmente sí sabemos, conocemos, discernimos lo que significa la palabra Señor cuando nos referimos a Jesús. A Jesús no le dijeron Señor, esa palabra es española. A Jesús algunos se referían a él como el Kyrios, el Curios. Lo que en el Antiguo Testamento se traduce como Adonai. En hebreo a Jesús le llamarían Adón. Adón. Raíz de Adonai. El Señor Dios Todopoderoso. ¿Es Jesús el Señor Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas? Cuando decimos Señor, ¿realmente somos conscientes de a quién estamos dirigiéndonos y a quién estamos hablando? Porque, mis amados, reconocer a Jesús como Salvador es el primer paso. Es una necesidad imperiosa que nos perdone nuestros pecados. El siguiente, y también necesario, es reconocerlo como Señor. Y vivir en el reino de los cielos implica obligatoriamente reconocer a Jesús como Señor. Implica reconocer a Jesús como el Adón, el Kyrios sobre nuestra vida. Implica reconocer a Jesús como aquel que manda, aquel que ordena, aquel que dice lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Aquel que tiene suprema autoridad sobre nuestras vidas. Y alguien dirá, ¿entonces qué somos? ¿Pequeñas marionetas en manos del Creador? ¡No! Somos sus hijos. Que sabemos que la voluntad del Creador es siempre buena, es perfecta y es agradable. Y que Dios no nos va a pedir absolutamente nada que no sea bueno y beneficioso para nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. Por eso necesitamos conocer al Señor, a quien llamamos Señor y a quien servimos. Podemos querer alcanzar muchas cosas en Dios. Tener sueños ministeriales. Señor, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, me gustaría ir aquí, me gustaría ir allá, me gustaría poder realizar esto, me gustaría llevar a cabo este proyecto. Mis amados hermanos, todo eso está muy bien, pero todo eso tiene que pasar por un filtro. Y es el filtro del señorío de Cristo. Si Cristo no es el Señor en todos tus planes, entonces no es el Señor en nada. Si Cristo no es el Señor en todos tus proyectos, en ese gran llamado de parte de Dios que tienes, entonces Cristo no es el Señor en nada. Por eso la canción que cantamos dice Jesucristo basta. Jesucristo basta para llevarte allá donde Él ha dicho que te va a llevar. Jesucristo basta para cumplir su propósito en ti, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo va a cumplir si Él es el Señor sobre su iglesia, sobre tu vida y sobre mi vida. Es la única condición, pero es la única válida. Solamente cuando te humilles, nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que Él es nuestro Señor, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, también sobre nuestra vida. Porque a veces pensamos, Él es el Rey sobre el universo, y pareciera ser que nosotros somos un agente externo al universo. Él es el Rey sobre el universo, pero mi vida la mando yo. Pensamos así muchas veces y actuamos así en muchas ocasiones. El resultado es bien claro: fracaso, 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 fracaso y más fracaso. Solo hay victoria en Cristo cuando Cristo es el Señor. Solo hay cumplimiento de sus promesas cuando Cristo es el Señor. Solo hay triunfo en Cristo cuando Cristo es el Señor en todo. Por eso debemos, amados hermanos y hermanas, reconocer que Él es el Señor. Y ya termino recordando un pasaje por todos conocido y que personalmente podría decir que es mi pasaje. No voy a decir favorito, pero en el que más medito y bueno, que sigue impactando mi vida. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que cuando confesamos y vivimos de rodillas delante de nuestro Señor, nuestro Padre es glorificado. Nuestro Padre es glorificado. El reino de Dios es el tema central de la enseñanza de Jesús. Es el tema central. El reino de Dios tiene unas leyes y unos principios que todos debemos acatar si queremos cumplir con su propósito, si queremos obedecer al Rey. Pero mis amados hermanos, en el reino de Dios no hay cabida ni un solo milímetro, ni una micra de espacio, no hay cabida para nada que sea humano. En el reino de Dios, el único protagonista, el único importante, el único imprescindible es el Rey, es Jesús. Y ese Rey te ha introducido en su reino. Ese Rey nos ha introducido en su reino. Ese Rey ha dicho: voy a compartir mi herencia con vosotros. Ahora vosotros tenéis que ir a buscar a aquellos que aún no han de ser salvos. Ahora vosotros sois los encargados de extender mi reino por medio de la predicación del Evangelio. Recordando esto, hay un solo Señor, hay un solo Rey, hay un solo Dios en quien se cumple este propósito. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Yo hace ya años que tomé una determinación para mi vida. Y no os podéis imaginar la trascendencia que eso ha tenido. El precio a pagar es alto, porque Jesús lo dijo, que el precio es alto, hay que tomar la cruz y seguirlo. Pero no tiene ni comparación con el galardón y con el premio. Yo hace muchos años que tomé una determinación, y es vivir de rodillas. No delante de los hombres, pero sí delante de mi Padre. Vivir de rodillas delante del Señor. Y ser consciente de lo que significa decir: Señor, Señor. Yo os aseguro que para mí, mi voluntad no es importante. Mis deseos no son importantes. El único deseo que yo tengo es hacer la voluntad de mi Padre. Y no lo digo con espiritualidad, lo digo con humildad. Porque me conocéis y sabéis que cuando no haga eso me podéis echar la bronca o tirarme de la oreja. Mi deseo es hacer la voluntad del Padre. Porque he descubierto una cosa, mis amados. Solo hallo satisfacción, solo me siento satisfecho cuando hago la voluntad de mi Padre. Y además sé que eso le glorifica. Esa decisión ha puesto mi vida patas arriba, como seguro ha puesto la vida de muchos aquí presentes patas arriba. Pero es que hay muchos que aún tienen la vida patas abajo. Y el Señor quiere ponerla patas arriba. Y os voy a explicar por qué. Y ya termino. Si tú tienes un vaso lleno de agua sucia, ¿qué tienes que hacer para vaciarlo? Le das la vuelta, lo pones patas arriba y sacas el agua sucia. Lo limpias, lo pones de nuevo de derecha, lo llenas con el aceite de Dios. Pero ese aceite no es para nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor de nuevo para que ese aceite sea derramado en otros? Volver a ponerlo patas arriba, para que el aceite sea derramado. El reino de los cielos está patas arriba.
¿Sabéis por qué? Porque ha sido vuelto hacia abajo, se ha acercado y se ha derramado la bendición de Dios sobre la humanidad. Ahora nosotros simplemente vivimos en esa bendición y derramamos esa bendición en otros. Pero para ello, mis amados, solo hay un camino, y es el camino que nos lleva a reconocer a Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores en nuestra vida, porque es en nuestro corazón donde el reino de Dios gobierna. Amén. Entonces, ese día, mis amados, ese día cosas sucederán, ese día cosas pasarán en nosotros, cosas están pasando, Dios está haciendo, Dios está obrando. Pero muchas veces es como esa semilla, ¿verdad?, que está ahí escondida y no se ve. Es como una levadura en medio de la masa del pan, está ahí hasta que fermenta y entonces se manifiesta. Pero Dios quiere hacer muchas más cosas por medio de nosotros y en nosotros cuando Cristo sea el Señor. En nosotros, puesto que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ponemos de pie. Me gustaría pedirle, si hay alguien en este lugar, ponernos de pie, por favor. No. Si hay alguien en este lugar que quiera pedirle perdón a Dios por sus pecados, por primera vez, y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida, esta es la hora. No esperes a mañana, porque mañana quizás no llegue. El mañana no está asegurado para nadie. Pero si tienes que ponerte a cuentas con Dios y entregarle tu corazón y reconocerlo como Señor, esta es la hora, este es el día. O si tuvieses que reconciliarte con Dios porque has dejado de vivir con Jesús como Rey de tu vida, esta es la hora, este es el día. El Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene toda autoridad y poder en su mano, está aquí con sus manos llenas de gracia y de misericordia. Así que mientras los demás cerramos nuestros ojos, yo te pido, te invito, que en esta mañana, si sientes el llamado de Dios, sientes ese llamado en tu corazón para entregarle tu vida al Señor, arrepintiéndote de tus pecados, yo te invito a que vengas aquí al frente y confieses tus pecados delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, y le reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. O si tuvieses que reconciliarte con Él, pedirle perdón, porque has vivido lejos y apartada de su señorío, apartado de su gobierno, yo te invito a que vengas aquí al frente. Nadie te va a juzgar, estaremos todos con los ojos cerrados. Nadie te va a juzgar, es una cosa entre Dios y tú, pero que tienes que hacerlo hoy, porque el Señor es el Rey y quiere ser tu Rey también. Voy a dar nada más que unos segundos de tiempo, si no entiendo que todos aquí estamos a cuentas con el Señor. Pero si no es así, sé valiente, sé una mujer, un hombre valiente. Es más importante lo que Dios piensa de ti que lo que los demás puedan pensar de ti. Y ven al frente y di, Señor, te necesito. Reconozco que tú eres el Dios y Señor, el único que puede perdonar pecados, el único que puede restaurar mi vida. Tienes 30 segundos. Si no, pasaremos a otra cosa y espero que el Señor te dé otra oportunidad.